contextos. Miscelánea en contextos. Librado Octavio García Aymerich, miembro de la Comisión Fiscal del Colegio de Contadores Públicos y de Coparmex. Muy buenos días, Octavio. Buenos días a todos ahí en el estudio, a los radioescuchas. El día de hoy, Juan, tenemos varios puntos en materia fiscal, como es de costumbre. El primero de ellos nos preguntan la periodicidad con que los arrendadores de inmuebles tienen que hacer sus pagos provisionales del impuesto sobre la renta. De acuerdo con la ley, ellos lo tienen que hacer en forma mensual. Sin embargo, existe la posibilidad de que lo hagan en forma trimestral cuando sus ingresos no rebasen el equivalente a 10 veces el salario mínimo. No obstante, que tengan otros ingresos como sueldos y salarios e intereses. Si ese arrendador tuviera un ingreso distinto a los que acabo de mencionar, por ejemplo, por actividad empresarial, en ese caso no podría acogerse al pago trimestral. También nos preguntan en cuanto a los depósitos mantenidos en el extranjero, si estos se tienen que incluir en la declaración del ejercicio 2015. Efectivamente, no solo del ejercicio de 2015, sino en todos los ejercicios donde la persona haya mantenido inversiones en el extranjero. No obstante, en la reforma fiscal para el 2016 se establece, podríamos decir, un procedimiento especial o una opción para los contribuyentes, que lo veo yo como letra muerta, en el sentido de que quienes no hubieran declarado ingresos obtenidos en el extranjero, se les permite que si reinvierten o invierten esos recursos en México en activos fijos, por ejemplo, o en algunos otros conceptos específicos, se les libera de pagar lo que son recargos y de cumplir ciertas obligaciones formales. Pero esto no es muy atractivo porque tú te traes los recursos que tienes en el extranjero y los tienes que etiquetar a ciertas inversiones que luego puede no resultar tan atractivo. Por eso la forma más sencilla de regularizar los ingresos que se tienen en el extranjero o las inversiones, pues es primero hacer el cálculo de qué es lo que resulta, porque en la mayoría de los casos, salvo por los ejercicios de 2015, por la fluctuación, la variación en el tipo de cambio tan fuerte que hemos tenido, en los demás ejercicios, en la mayoría resulta una pérdida inflacionaria. Esto es, la inflación fue mayor que el interés que obtuvo la persona, pero simplemente por desconocimiento o por omisión se ha dejado de declarar los ingresos que se tienen en el extranjero. Está permitido invertir en el extranjero, pero simplemente pues hay que incluir, en el caso que dé un ingreso acumulable, eso en la declaración del ejercicio. Estamos pues a tiempo, porque insisto, por 2015 pues la variación en el tipo de cambio ha sido alrededor de un 30% y sigue mayor esta diferencia para este año, y ahí genera la fluctuación cambiaria un ingreso que la ley del impuesto sobre la renta considera también como un interés, se le da el mismo tratamiento. En materia de declaraciones informativas, recordar que a más tardar este 15 de febrero debemos nosotros presentar diversas declaraciones informativas, por ejemplo la de sueldos y salarios, la de pagos por honorarios y arrendamiento. Quien no las presente en tiempo, la sanción, una sanción muy fuerte, es la no deducibilidad de las partidas, de los conceptos que se tienen que incluir en esas declaraciones informativas. Entonces la sanción es muy fuerte. Imaginen ustedes, el no presentar la declaración informativa de sueldos y salarios pudiera dar como resultado que el total de la nómina no fuera deducible
y obviamente eso generaría seguramente un pago del impuesto sobre la renta muy alto. En otros conceptos nos preguntan en cuanto a las deducciones personales, cómo quedaron para 2015 y 2016, un tema que de alguna manera ya habíamos comentado. Para el 2015 recordar que tenemos una restricción de 4 veces el salario mínimo elevado al año, estamos hablando como de 95,000 pesos, o el 10% de los ingresos brutos, y para el 2016 cambia a 5 veces el salario mínimo o el 15% de los ingresos. Adicionalmente, que se permite a quienes cuenten con un certificado de una institución pública y tengan una incapacidad, podrán considerar como deducción personal el 100% de los gastos que incurran para atender esa incapacidad. Es un cambio también que se dio para este 2016. En materia de deducciones, ahora para la declaración anual del 2015, reiterar lo que hemos comentado de la denominada deducción inmediata de inversiones. Consiste en aplicar un porcentaje mayor al normal en la declaración anual, y lo podemos aprovechar para las inversiones que hubiéramos realizado nosotros entre el periodo de septiembre y diciembre del 2015, y esto lo podemos hacer en la declaración anual. Pero esta facilidad o este estímulo nos puede ayudar a disminuir la carga fiscal del 2015. Sin embargo, este concepto no se considera para la determinación del coeficiente de utilidad, tratándose de la mayoría de las personas morales. Ahora, con la baja en los precios del petróleo y la situación económica mundial que prevalece, seguramente es las acciones de fiscalización de la autoridad, tanto a nivel federal como estatal, se van a incrementar, y deben los contribuyentes tener cuidado en cumplir en tiempo y en forma con todas las obligaciones, recordando que el fisco ya cuenta en forma electrónica, en el momento en que se expide un comprobante fiscal digital, con la información, adicionalmente con la información que cuenta ya del sistema financiero, por lo que el tema, Juan, de la discrepancia fiscal entre lo que declara un contribuyente para efectos fiscales y los gastos que realiza, pues tomará una mayor vigencia. Se actualizará este supuesto en el cual la autoridad fiscal podrá determinar una discrepancia fiscal entre los ingresos declarados y los gastos que realiza, incluyendo en este caso las tarjetas de crédito, tanto la personal como las adicionales. Y como último punto en este tema, recordar que el sistema financiero, dentro de sus obligaciones fiscales, está informar al fisco de aquellas operaciones, de aquellos depósitos en efectivo superiores a 15,000 pesos que se realicen durante un mes. Se eliminó el impuesto de los depósitos en efectivo desde el año pasado, pero permanece la obligación del sistema financiero, Juan, de informar sobre esos depósitos. Tenemos algunas preguntas para ti del auditorio, Octavio. Con mucho gusto. Selene Contreras dice: a mí como ciudadana, ¿cómo me afecta el alza del dólar? Bueno, lo vemos nosotros en diferentes bienes y servicios que, no obstante que no sean de importación, pues sí se ven incrementados sus precios, y definitivamente a todos en general, seamos económicamente una economía pequeña, mediana o grande, pues esa fluctuación del dólar ya vemos que nos está afectando nuestro bolsillo.
Bien, también Irene Mireles te pregunta, ¿sabe el contador público Octavio si el Chapo declaraba impuestos? Ah, qué caray. Seguramente no en forma personal, exacto, pero ya hemos leído algunas notas de empresas que inclusive sí proveen a los diferentes gobiernos, y sabemos que luego una forma de canalizar los recursos ilícitos a la economía formal pues es creando empresas, y finalmente hay un pago de impuestos, y los impuestos indirectos como el IVA, por ejemplo, que todos consumimos bienes y servicios, pues ahí automáticamente, aunque no estuviéramos inscritos, pues estamos pagando impuestos. Sí, y las empresas para el lavado de dinero, ¿verdad? Así es. Claro. Bien, Octavio, ¿algún punto de contacto? Sí, estamos a sus órdenes con mucho gusto en el teléfono 712-6071 o en el correo electrónico loga63@prodigy.net.mx. Que tengan muy bonita semana. Igualmente para ti.